comparto de vuelta. Bien, entonces lo que nosotros estamos viendo ahora es que cuando nosotros hacemos nuestro registro de pozos, o sea, ¿qué es lo que es un registro de pozos? Perforar un pozo y antes que el pozo se entube es poder tomar registros a pozo abierto para poder empezar a determinar las diferentes características y propiedades que tiene un pozo. Entonces, todos esos datos que nosotros tomamos en ese momento, y es el único momento que lo podemos hacer, porque después una vez que nosotros entubamos el pozo, perdemos la oportunidad, vamos a tener dos objetivos. Un objetivo inmediato y después vamos a tener un objetivo mediato. El objetivo inmediato de poder hacer nuestros registros de pozos tiene que ver con identificar los potenciales reservorios que nosotros podemos llegar a tener. O sea, nosotros un pozo lo perforamos para sacar petróleo o gas. Entonces tenemos que encontrar nuestros reservorios potenciales en un principio, porque todavía no sabemos cuánto van a producir o cómo van a producir. Necesitamos estimar el volumen de esos reservorios, que tienen que ver con su espesor, porosidad y la saturación de fluidos, para poder determinar un espesor útil y poder empezar a entender la geometría del reservorio. Determinar la productividad del pozo, o sea, en definitiva poder calcular alguna permeabilidad, y determinar la litología, fase y ambiente de depositación. Todo eso con un pozo. ¿Y por qué le decimos objetivo inmediato? Porque es para poder hacer la terminación del pozo, o sea, ponerlo en producción. Nosotros cada vez que perforamos un pozo y lo evaluamos a través de los registros, lo que vamos a querer hacer es ponerlo en producción. Y después tenemos el objetivo mediato. O sea, el objetivo mediato es el objetivo de largo alcance. Y el objetivo mediato va más allá de ver en este momento el pozo que perforé, si va a producir bien o va a producir regular o cómo va a producir. El objetivo mediato tiene que ver con caracterizar un reservorio, o sea, es modelar cada unidad de esos reservorios o potenciales reservorios para poder predecir tres cosas: el comportamiento productivo de cada pozo, entender la performance histórica de cada unidad y pronosticar la futura performance de cada unidad. ¿Por qué es inmediato? Porque acá lo que vamos a ir incorporando es cada uno de los pozos, las evaluaciones que nosotros vamos a ir haciendo, la vamos a ir integrando, o los geólogos, ingenieros de reservorios que trabajen en ese yacimiento, para que se puedan ir integrando y no solamente entender lo que le pasa a cada pozo, sino entender qué es lo que le pasa al campo como un todo. Y ese es el capital de la compañía. Es entender cuál es el almacenamiento de los fluidos que a nosotros nos interesan, ya sea petróleo o gas, o sea, cuánto tenemos, y entender, digamos, cuál es la productividad que va a tener ese reservorio. Si va a producir mucho, si va a producir poco, si va a ser un tight, si va a ser un shale, no sé si va a ser un convencional, si van a ser un no convencional, si voy a hacer recuperación por inyección secundaria de agua, o si, bueno, lo voy a desarrollar con pozos horizontales y con pozos a 150 metros, con pozos 500 metros. Bueno, todo ese análisis lo vamos a ir haciendo también con los registros de pozos. Y esos análisis, el registro de pozos, es un engranaje más de toda una cadena. En este trabajo, para nosotros es muy importante la integración, en el sentido de que nadie trabaja solo. Nosotros tenemos que entender que esto es un equipo, o sea, cuando uno está trabajando. Entonces, la persona que trabaja en perforación, la persona que trabaja en terminación, la persona que trabaja evaluando los pozos, el geólogo que pone los pozos, el ingeniero de producción que busca la mejor bomba para hacer producir, todo eso es un equipo. Y ese equipo es muy importante que estén como equipo, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del objetivo inmediato, hablamos de caracterización. Caracterizar el reservorio. Y esto va a tener un alto impacto, ¿en dónde? En nuestro plan de negocio. Por eso yo les digo que es el capital.
Porque en base a estos estudios se van a generar las diferentes o posibles alternativas de desarrollo y o gerenciamiento de un yacimiento. O sea, los pasos son: nuestro primer pozo es el proyecto de exploración. O sea, nosotros perforamos el pozo y descubrimos. Ahí se hace el registro de pozo. Entonces ahí lo evaluamos. Tenemos un objetivo inmediato, porque evaluamos el pozo y sabemos en forma inmediata si el pozo tiene chance de tener petróleo, tener gas, si determinamos el contacto de agua, podemos entender la productividad, y para eso vamos a ver toda la cantidad de opciones que podemos tener para entender eso. Una vez que un yacimiento se descubre, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es delimitarlo. O sea, hay que empezar a perforar algunos pozos que se llaman de delimitación, o sea, entender cuáles son los límites de ese descubrimiento. Si el descubrimiento va a ser grande, va a ser pequeño, y para eso se perforan algunos otros pozos. Una vez que eso está entendido y está conocido, es cuando se empiezan a construir los modelos. Y el primer modelo que se hace es un modelo estático, en donde entran todas estas propiedades que nosotros evaluamos. Y donde también entra la geología, tipo de roca, los ambientes sedimentarios, si tiene fallas, si está muy estructurado, si hay cambios de fases, todo ese tipo de cosas que cada una de las disciplinas las hace individualmente, se empiezan a compaginar y se empieza a armar todo un modelo que no es nada más y nada menos que la representación matemática de todos esos objetos físicos que hemos ido evaluando. Eso es lo que es un modelo. Y el primer modelo es estático. Es ver cuánto tenemos y cuáles son sus límites, básicamente. Es mucho más complejo que eso, pero bueno, trato de ponerlo de esa manera. Y luego, cuando nosotros empezamos a ver las alternativas de desarrollo, que son decir, bueno, una vez que yo conocí mis límites de nuestro yacimiento, ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que desarrollar. Entonces tenemos que pensar, decir, bueno, este campo lo voy a desarrollar con 50 pozos, con 150 pozos. ¿Y eso de qué va a depender? Eso va a depender de este modelo estático que yo no estoy diciendo, cuáles son nuestros límites, sus propiedades, cómo se comportan dentro de toda esa zona, y a su vez vamos a tener que conocer nuestros datos, información que tienen que ver con el fluido con el cual a nosotros nos interesa explotar. Si estamos hablando, por ejemplo, de un caso de petróleo, necesitamos saber nuestra densidad, la presión del reservorio, qué tipo de fluido, si es más liviano, si es más pesado, ese tipo de cosas, porque con nuestro análisis de permeabilidad, nosotros vamos a decir, bueno, este reservorio tiene una capacidad X de permeabilidad. Pero a nosotros lo que nos va a interesar dentro de ese espacio físico que tiene, o de esa propiedad física que es la permeabilidad, no se va a mover de la misma manera un gas, no se va a mover de la misma manera un petróleo liviano o un petróleo pesado. Por ejemplo, una permeabilidad de 1 milidarcy para un petróleo liviano puede ser aceptable, pero para un petróleo pesado no es aceptable. Entonces, toda esa interacción entre los fluidos y la propiedad física de la permeabilidad propiamente dicha es lo que nos va a decir la movilidad, o sea, cuál es la capacidad de movilidad que tiene un determinado fluido dentro de nuestro yacimiento. Entonces, con esas movilidades y los datos de presión, etcétera, nosotros tenemos que encontrar un modelo óptimo de perforación de pozos que nos permita drenar lo máximo posible. Y una vez que nosotros generamos esa alternativa de desarrollo, por ejemplo, perforar 50 pozos, por decir algo, nosotros tenemos que ir evaluando en el tiempo qué es lo que está pasando con eso que nosotros dijimos en un principio, en el tiempo cero. Entonces vamos a estar en un tiempo 5, en un tiempo 10, en un tiempo 15, por ejemplo. Entonces eso es el gerenciamiento. Es empezar a ver cómo va evolucionando nuestro plan inicial
y empezar a hacer los cambios y los retoques necesarios para seguir potenciando ese yacimiento. O sea, seguir optimizando al máximo el capital que nosotros tenemos en la empresa. Cualquier duda o pregunta que me quieran hacer, me paran y me preguntan. ¿Está bien? Entonces, el objetivo inmediato es calcular el volumen de hidrocarburos in situ. O sea, es esta ecuación que está acá. Y como yo les decía, las ecuaciones no son algo muy... no son ecuaciones complicadas ni complejas, pero son complejas en el término de las propiedades físicas que nosotros estamos evaluando. Entonces, nuestro objetivo inmediato es calcular el petróleo original in situ, que nosotros le decimos POIS, o el gas original in situ, que nosotros le decimos WOIS. O sea, es ver qué cantidad de hidrocarburos nosotros tenemos en el subsuelo. En definitiva, para una compañía petrolera es el capital que tiene. Entonces, esta ecuación, o cómo nosotros calculamos tanto el petróleo como el gas original in situ, esta ecuación tiene estos términos. Tiene la porosidad, que nosotros la vamos a calcular de dos fuentes de información, o con perfiles, o la vamos a obtener de laboratorio a partir de datos de corona o de testigos laterales, por ejemplo. Entonces, vamos a ver en esta materia cómo vamos a integrar esas dos fuentes de información para tener nuestro valor de porosidad óptimo, o sea, el mejor que nosotros podamos evaluar, el más creíble. Y este término de porosidad es lo que nos está diciendo o nos está determinando la capacidad de almacenamiento de un yacimiento, o sea, cuántos fluidos nosotros podemos albergar. En este segundo término, este último término que está acá, vamos a calcular la saturación de petróleo o la saturación de gas. Lo que nosotros calculamos con perfiles es la saturación de agua. Entonces, considerando el 100%, le restamos la saturación de agua, vamos a tener nuestra saturación de petróleo. Si nosotros tenemos poca agua, por ejemplo que tengamos un 20% de agua, entonces 1 menos 0.20 es 0.8, entonces vamos a tener un 80% de saturación de petróleo. Si tuviéramos mucha agua, esta saturación de agua estará, por ejemplo, que sea 80%, 1 menos 0.8, tenemos 0.2% de saturación de petróleo, o sea que vamos a tener muy poco. Luego tenemos este término que nosotros llamamos el HU, esto significa espesor útil, o el net pay, en donde aquí, ¿cómo lo calculamos? Es la que vamos a ver poco al final de esta materia, que es a partir de algunas metodologías que hay de encontrar cortes, valores de corte, tanto la permeabilidad como la porosidad, como la saturación, encontrar valores de corte con la idea de cuáles serían los espesores propiamente dichos que van a producir. Entonces, hasta este punto nosotros vamos a tener un espesor en metros, o sea, de un pozo. O sea, vamos a tener 25 metros, por decir algo, afectados por un porcentaje de porosidad, por ejemplo, 20% de porosidad, y por un determinado porcentaje de saturación de fluidos, por ejemplo, no sé, 70% de saturación de petróleo en este caso. O sea que esto es lo que vamos a tener en un solo pozo. El área, la A es el área, es la integración que nosotros hacemos de todo el yacimiento. Y esa área surge de ese modelo estático que yo les comenté. O sea, surge de integrar la información de todos los pozos que yo perforé. En un pozo encontré 20 metros de espesor útil, tantos valores de porosidad, en otro pozo encontré otro valor de espesor útil con otros valores de porosidad y saturación, etc. Entonces con eso yo construyo
un modelo estático, un mapa, y en el cual lo que yo fui calculando de a un pozo lo integré en todo el campo. Y el área, como está en metros cuadrados por metro, entonces son metros cúbicos. Entonces nuestro volumen de hidrocarburos que tenemos. Para llevarlos a condiciones de subsuelo, a condiciones de reservorio, lo dividimos por el factor de volumen para el petróleo, o en este caso, factor de volumen para el gas. Fíjense que en el término, en el numerador, los tres son igual, tanto para el gas como para el petróleo es igual. Lo único que cambia son los factores de volúmenes, que van a ser diferentes para el caso del petróleo y del gas, y que se calculan en el laboratorio con un ensayo que se llama PVT, presión, volumen y temperatura. Entonces, todos estos cálculos que nosotros hacemos acá, divididos por el BO o el BG, es llevar todo ese volumen de hidrocarburos a las condiciones de subsuelo. Y ese va a ser nuestro volumen de hidrocarburos. ¿Cuáles van a ser nuestras reservas? Nuestras reservas van a estar aplicadas, entonces, un factor de un porcentaje que va a estar en función de esos datos, más que tienen que ver con con datos de fluidos y de presiones, para ver si nosotros vamos a poder recuperar un volumen que tenga que ver con un 20, un 50 o un 60%. Para ver si todavía están ahí. Ustedes, por ejemplo, ¿qué piensan que para yacimientos de petróleo convencionales, cuáles serían los factores de recuperaciones más comunes que tenemos? Para, o sea, para todas las etapas o, por ejemplo, para primaria. Para primaria. 0,14 es mucho, No, es poco. poco. Bueno, existe, pero no sería... ¿Y para gas? Em, no, no, nosotros en propiedades manejábamos eso, 0,15, 0,19. Bueno, los factores de recuperación tienen que ver con esa... o sea, imagínense que esto que nosotros estamos viendo acá, el HU, la porosidad, la saturación de fluidos, que tiene que ver con el almacenamiento, inclusive si viéramos la productividad con la permeabilidad, eso tiene que ver con un cajón, digamos, ¿no? Lleno de arena, y le estamos diciendo, bueno, las propiedades que tiene este cajón con arena son estas. Tanta porosidad, tanto fluido ahí, digamos, ¿no es cierto? Ahora, en el momento que ese cajón de arena, con fluido, digamos, ¿no? Con petróleo, con lo que sea, nosotros le ponemos un canuto y lo vamos a querer empezar a producir, ahí se disturba toda esa condición, digamos, tranquila en la naturaleza que tenía eso, y lo empezamos a producir. Entonces, en el momento que vamos a producir, ¿qué empieza? Y con varios canutos, la presión empieza a caer. Y los fluidos empiezan a moverse. A ir de un lugar a otro, etc. ¿Y por dónde se van a empezar a mover de un lugar a otro? Bueno, a través de los poros, pero por la permeabilidad. Entonces no es lo mismo un fluido que tenga una viscosidad, que tenga 35 grados API, que tenga 15 grados API. Entonces el petróleo, ¿no? Entonces el petróleo que tenga 35 grados API va a tener una mejor recuperación que aquel que tenga 10 o 15 grados API. Pero a su vez, quizás se compensen si la permeabilidad del que tiene 15 grados API es 10 veces mayor que la que tiene 35 grados API. ¿Se entiende? Y a su vez, va a tener que ver con la presión de ese reservorio. Es el concepto del sifón de soda, ¿no? O sea, el sifón de soda siempre va a quedar algo de soda sin salir. ¿Por qué? Porque yo no tengo más presión. Entonces siempre va a quedar algo en el fondo. Entonces, generalmente en los yacimientos de petróleo, que dependen de ese tipo de cosas, y se están manejando factores de recuperación que pueden estar entre el 20, 25, entre el 15 también. Yo he trabajado en yacimientos, en carbonatos, en la cuenca neuquina, que teníamos un 12, un 15% de recuperación,
en el cual para nosotros era un martirio, porque nosotros, para la empresa que trabajábamos en ese momento, le estábamos diciendo, mira, tenemos todo esto, pero de todo esto vamos a poder sacar un 15%. Es sumamente desmoralizador. Imagínense que tenemos un montón y estamos sacando nada más que el 15%. Entonces, generalmente proyectos de primaria, bueno, pueden llegar a veces hasta el 25%, 22% de recuperación. Y esa es nuestra reserva. Y eso es lo que todos los años las empresas tienen que auditar. Y en función de esas reservas es cuando se arman todos los planes de perforación. Le decía, bueno, yo tengo todo este volumen, tengo toda esta reserva, y para seguir vendiendo y seguir manteniendo el valor a la compañía, tengo que perforar tantos pozos porque los tengo justificados, porque tengo tantas reservas. En el caso del gas, cuando son yacimientos de gas convencionales, se recuperan hasta el 80-90% del volumen, justamente por lo que estuvimos hablando antes. O sea, el gas es mucho más móvil, digamos, se tiene una viscosidad mucho menor, etc. Entonces el gas prácticamente se recupera prácticamente todo. Pero en el caso de los no convencionales cambia un poco, ¿no es cierto? Porque intuitivamente nos damos cuenta. ¿Ustedes saben cómo se puede determinar cuándo estamos hablando de un reservorio convencional, de un no convencional? ¿Cómo lo podríamos definir? Podría ser por la permeabilidad. Exactamente, por la permeabilidad. ¿Y qué valores de permeabilidad más o menos estaríamos hablando entre separar de uno y de otro? Creo que un TAI era 0,001 o 0,01 milidarcy, si no me equivoco. Y los no convencionales, o bueno, un J, mucho menos. Sí. La permeabilidad es una propiedad, bueno, primero que es una propiedad más difícil de evaluar, la Claro. permeabilidad, pero al margen de eso, hay un concepto económico y un concepto de reservorio cuando hablamos de no convencionales y convencionales. Si vamos o una mezcla de los dos, ¿no? Si vamos al concepto más económico que de reservorio, nosotros tomamos el límite como 0,1 milidarcy. O sea, todos aquellos reservorios que tienen menos de 0,1 milidarcy van a ser no convencionales o van a empezar a ser tight. Y eso es un concepto que se introdujo en Estados Unidos en la década del 70 para poder separar los proyectos. Entonces, todo lo que sea mayor de 0,1 milidarcy va a ser convencional. Todo lo que sea menos de 0,1 milidarcy va a ser no convencional. Los primeros no convencionales que conocemos son los tight. Y cuando hablamos de permeabilidades nanodarcy, o sea que ya estamos en 0,00001 milidarcy, o sea, son nanodarcies, ya estamos en las permeabilidades de los shale. Por eso muchos dicen que en realidad los shale, por ejemplo, como Vaca Muerta, acá en Argentina, en realidad no es un reservorio en sí mismo, sino que el reservorio lo tenemos que construir. Por eso hay que hacer esas tremendas fracturas y esa cantidad de pozos horizontales tan largos, porque el reservorio lo tenemos que construir. Es una roca madre. Por sí sola es muy difícil que vaya a producir. Lo que producen son los reservorios, las rocas reservorio, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Esos son más o menos los factores de recuperación. Y los factores de recuperación, en el caso de un tight, pueden andar en el orden en gas, ¿no? Pueden andar en el orden del 40-50%, y en un shale andarán en el orden del 20-25% de recuperación, por lo menos con las tecnologías del día de hoy. O sea, un punto importante es que todo esto que son no convencionales, básicamente hoy son posibles de producir por la tecnología. Es así. Pero para que la tecnología funcione también, el aporte nuestro es el de poder, digamos, entender, poderlo cuantificar,
poderlo caracterizar para ver cuáles son lo que nosotros solemos llamar los sweet spots, o sea, la zona de mejor y mayor concentración de esos hidrocarburos. Entonces, imagínense un proyecto que imagínense otra industria, por ejemplo, no sé, que tengamos que, no sé, estamos en una industria textil y decir, mira, vamos a tener toda esta lana para hacer pullovers, no sé, y resulta que vamos a usar nada más que la mitad de la lana y la otra mitad de la lana la tenemos que tirar. Bueno, es un poco así. Y esta es la industria. Y en el caso del petróleo, la tecnología empieza a aportar en el momento en que empezamos a aplicar técnicas de recuperación secundaria y terciaria. O sea, sobre ese 20-25% de recuperación que tenemos, empezamos a aplicar técnicas de recuperación secundaria, que puede ser inyección de agua, o lo que nosotros llamamos, o lo que se llama EOR, que es la recuperación terciaria, que empezar a aplicar técnicas de inyección de polímero, toda una serie de elementos que le podemos introducir a los reservorios, con el sentido de empezar a cambiar algunas de las propiedades de los fluidos o, para mejorar la permeabilidad relativa, por ejemplo, en el movimiento de los fluidos. Y la recuperación secundaria de agua, bueno, inyectar agua para mejorar la recuperación. Y generalmente con esa tecnología ahí podemos tener entre un 5 y un 10% más de recuperación. O sea, imagínense un yacimiento de petróleo convencional, el mejor de los tiempos nosotros vamos a poder recuperar a lo mejor un 30 o un 35% del total. El otro 65, 70% lo estamos dejando abajo, por lo menos al día de hoy. Ustedes saben, por ejemplo, que hay yacimientos que son muy viejos, tienen más de 100 años, lo siguen produciendo. Pero bueno, entonces el otro factor que hay que tener en cuenta con la economicidad, digamos, es justamente ese factor económico, que está en relación con el precio, con los gastos, ese tipo de situaciones, no tanto con las inversiones, para que el proyecto o para que la producción siga siendo rentable, digamos, ¿no? Bueno. Entonces, dentro de lo que es el objetivo inmediato, está un poco resumido, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a caracterizar petrofísicamente un reservorio y que se puede definir como la determinación de cada una de las características particulares que nos van a permitir entender, determinar los distintos tipos de reservorios con qué características. La del almacenamiento, o sea, la porosidad, cuántos fluidos ese reservorio me permite albergar, los fluidos en sí mismos, o sea, que tienen que ver con el cálculo de saturación, o sea, si vamos a tener cuánto de agua, cuánto de petróleo, cuánto de gas, y la capacidad productiva, que es la permeabilidad distintiva de cada uno de ellos. Ustedes saben que en un reservorio nunca vamos a tener un único fluido. Mínimamente siempre vamos a tener dos. Vamos a tener agua, petróleo y gas. Obviamente van a estar separados por gravedad, por cómo se distribuyen internamente. Después vamos a ver un poquito más en detalle eso. Pero un elemento importante que es la permeabilidad. ¿Cuántos tipos de permeabilidad ustedes conocen? ¿Alguien lo puede decir? Bueno, la permeabilidad absoluta, la permeabilidad relativa, eh, y Efectiva. la efectiva. Y la efectiva, perfecto. O sea, fíjense que nosotros, la porosidad, por ejemplo, es una sola, es la porosidad, que cuántos poros tengo, punto. Los fluidos, bueno, si yo los puedo evaluar, tengo o gas o petróleo, o puedo tener un gas con el petróleo, pero eso va a formar parte, digamos, en definitiva,
Eso después cuando llegue arriba hay que ver cómo lo separo, etcétera. Bueno, eso ya tiene que ver con otras cosas. Pero la permeabilidad, cuando yo en un momento lo dije, que es la propiedad más difícil de evaluar, la permeabilidad absoluta, o lo que también se puede definir como la permeabilidad a un único fluido, lo que pasa es que en el laboratorio, lo que nosotros determinamos es poder calcular una permeabilidad que generalmente lo hacemos con gas. Pero cuando nosotros perforamos un pozo, a los pozos generalmente los perforamos o con agua o con emulsión inversa, que es como perforar con algún tipo de petróleo, diésel, lo que sea. Entonces ahí, esas dos permeabilidades que nosotros buscamos muchas veces que compatibilicen, están muchas veces interpretadas o medidas de manera diferente. O cuando hacemos un ensayo de evaluación de formaciones, con algún ensayo de formación en el pozo, la permeabilidad que vamos a obtener va a ser la permeabilidad al fluido considerado, no necesariamente es el mismo que utilizamos en el laboratorio. En definitiva, esa permeabilidad, la del laboratorio que está hecha con gas, será una permeabilidad absoluta, pero también puede ser efectiva al gas. Y la del pozo, que hagamos con algún ensayo de formación, va a ser una permeabilidad efectiva al fluido considerado que tengamos ahí. Y la relativa, que son ensayos de laboratorio, es considerar cómo se mueve en el espacio poral, que va a estar dado por una determinada permeabilidad, cómo se va a mover cada uno de los dos fluidos coexistentes. Nunca van a coexistir tres fluidos. Sí, en un mismo pozo puedo tener los tres fluidos, pero es muy difícil que puedan coexistir tres fluidos. Por eso se hacen análisis de permeabilidad relativa: petróleo-agua, gas-agua y gas-petróleo. Para poder entender, según el caso, cuál es el movimiento relativo que tenemos en cada una de las fases respecto a esa permeabilidad absoluta que tenemos como base, ¿no? Entonces, en definitiva, esto es un proceso multidisciplinario de generación, interpretación, calibración e integración de qué tipo de información, geológica y de ingeniería, con el fin de tener los modelos denominados estáticos y dinámicos. Por eso yo lo que les decía es que en esta industria hay que trabajar de manera integrada. No sirve que un geólogo trabaje solo, que un ingeniero trabaje solo. Pueden ser dos Maradona, pero no se van a dar un pase nunca en ningún partido de fútbol. Entonces, vamos a tener los dos mejores, pero si no se hablan, no va a andar el proyecto. Y a su vez hay que entender que ese proceso multidisciplinario, donde tenemos que tener todas estas disciplinas integradas, es el de generar información, o sea, la tenemos que obtener. Una manera de generarla es a través de los registros de pozo, es interpretarlos, es calibrarlos con información de roca, con información que tenga de otro lugar, y todo eso integrarlo. Y eso es muy importante. Entonces, el modelo estático, yo les decía que tiene que ver con generar la caja, digamos, del yacimiento, con sus límites, que va a estar dado por el A, su capacidad de almacenamiento, que va a ser su porosidad, su distribución de fluidos, que lo vamos viendo a través de la saturación de fluidos, y vamos a poder encontrar los posibles contactos de fluidos, con la geología, que nos va a decir cuántas fallas tenemos, si hay cambio de fases, si hay una falla que nos está separando el agua del petróleo, todo ese tipo de cosas, vamos a formar nuestro modelo estático. Pero nuestro modelo dinámico lo vamos a utilizar, que es donde particularmente tiene mayor injerencia el ingeniero de reservorio, es el que va a ser utilizado para simular el comportamiento de los fluidos dentro de cada unidad de flujo determinada o interpretada, bajo las diferentes circunstancias, para encontrar qué cosa, una óptima técnica de producción.
que nos permita maximizar, ¿qué cosa? La recuperación de fluidos. O sea que si nosotros dijimos, uy, acá no vamos a sacar más del 15%, no, tratemos de sacar el 25%. ¿Sí? Y ese 25, ese 10% más lo tenemos que sacar, a su vez optimizando un montón de otras variables. La economía, los gastos, la electricidad, el costo de perforación, etc. Entonces el modelo dinámico es el que tiene mucho que ver con la ingeniería propiamente dicha. Acá lo que vemos, seguimos hasta las 8:30, después hacemos un pequeño descanso, ¿les parece? Dale, dale. Bueno, en este gráfico, ustedes que ya han tenido geología y deben ser muy duchos ya en conocer los tipos de roca que tenemos, es un gráfico que a mí me gusta mostrar porque es la abundancia de los tipos litológicos que hay en la Tierra y su relación con la producción de hidrocarburos. Entonces está dividido en tres. En la abundancia del tipo litológico. Ustedes saben que en la corteza terrestre tenemos tres tipos de rocas. Las rocas ígneas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. Y a su vez estas tres hacen como un círculo. Cada una de ellas se van retroalimentando de alguna manera. O sea, la roca ígnea, que es la que proviene obviamente de nuestras rocas volcánicas, digamos, que pueden ser extrusivas o intrusivas. Después vamos a tener procesos de erosión, distintos procesos geomorfológicos que suceden dentro de la corteza. Vamos a empezar a producir nuestras rocas sedimentarias. Vamos a una playa y tenemos una roca sedimentaria, nos paramos en una montaña y miramos hacia un río, tenemos rocas sedimentarias, etc. Y después tenemos nuestras rocas metamórficas, que son aquellas que se alteran por presión y temperatura. O sea que una roca sedimentaria puede provenir de cualquiera de estas dos. Una roca sedimentaria puede con el tiempo transformarse en una roca metamórfica, porque se enterró y por presión y temperatura se metamorfizó. Entonces, dentro de la Tierra, en nuestra corteza, la mayor abundancia la tenemos en rocas ígneas, casi 65%. El 27% más o menos, 27.4%, son rocas metamórficas. Y las rocas sedimentarias nos quedan casi el 8% de rocas sedimentarias. Les hago una pregunta. Nuestros yacimientos de hidrocarburos, prácticamente, ¿sobre qué de estos tres tipos de rocas tenemos la mayoría? ¿Sobre las ígneas, las metamórficas o las sedimentarias? Sedimentarias. Sobre las sedimentarias, exactamente. O sea, no es que no haya hidrocarburo en estas rocas, pero la mayor parte de nosotros lo tenemos en las sedimentarias. O sea que nosotros tenemos que buscar nuestros recursos en el 8% de lo que nos queda en la corteza terrestre. Entonces, acá está un poco separado. Entonces, dentro de nuestras rocas sedimentarias, nosotros podemos tener carbonatos, areniscas y lutitas. Entonces, fíjense, los carbonatos son el 21%, las areniscas son el 37% y las lutitas, o shale, digamos, son el 42%. Así, entonces, nuestros hidrocarburos, hasta que apareció, digamos, Vaca Muerta, por decirlo de alguna manera, ¿dónde se concentran? ¿En qué tipo de reservorios se concentran? ¿En carbonatos, en areniscas o en lutitas? En areniscas. En areniscas. Y en carbonatos también. Porque cuando vemos el gráfico de producción, vemos que la mayor producción está en los carbonatos. O sea, que la menor abundancia que tenemos, o sea, la menor cantidad de reservorios que tenemos, es donde tenemos la mayor producción. ¿Y por qué es esto? Esto es Medio Oriente. Esto es el presal de Brasil. Son producciones gigantescas. Después vamos a entender por qué. Las areniscas producen el 37%, o sea que tenemos muchas, pero producen poco,
Y en las misceláneas están las metamórficas, las ígneas y las lutitas. Este es un gráfico que tiene unos años, posiblemente esto haya crecido un poco ahora con los Shen, ¿no? Pero bueno, nunca va a llegar acá. Entonces lo que es interesante de esta diapositiva es que dentro de la corteza terrestre, de lo que menos tenemos, es donde tenemos nuestros tipos de reservorios para producir petróleo. Y de nuestros tipos de reservorios, de lo que menos tenemos, son los que más producen. ¿Y por qué se imaginan o creen ustedes que por qué los carbonatos tienen mayor producción que una arenisca? ¿Por qué será? Puede ser porque tienen porosidad secundaria eh, que permite, o sea, como que genera mayor permeabilidad que las areniscas quizás, o tiene más facilidad para fracturarse. Bueno, bien, ahí está bien, pero lo vamos a acomodar un poquito. En realidad, en términos de porosidad, los dos tipos de rocas pueden tener porosidades similares desde el punto de vista cuantitativo. O sea, estamos hablando a lo mejor unas tendrán 15, otras tendrán 20, 25, etc. Cuando vos nombraste la porosidad secundaria es aquella porosidad en la cual, digamos, se generó un efecto diagenético posterior a la depositación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el carbonato, cuando se depositó, seguramente tenía una porosidad menor que el de la arenisca cuando se depositó. Pero ¿qué pasó? Por efectos diagenéticos, los carbonatos generaron una porosidad secundaria mayor, que lo que hace es haber generado, por ejemplo, lo que nosotros llamamos VACs, o sea, huecos directamente dentro del carbonato. O sea, puede haber generado hasta cavernas. Imagínense todas esas cavernas llenas de petróleo. Y eso es un poco lo que es Medio Oriente. O sea, justamente por ese efecto diagenético de generar mucha porosidad secundaria y a su vez esa porosidad secundaria se conecten, que a su vez esto se va a generar muchísima permeabilidad, vamos a estar en el mejor de los puntos, porque vamos a tener mucho almacenamiento, porque vamos a tener mucho poro grande, y a su vez vamos a tener mucha conectividad entre esos poros grandes, entonces vamos a tener mucha permeabilidad. Es el mejor de los mundos. ¿Se entiende? Sí. O sea, ¿Segura? Sí, eh, a nosotros, si bien obviamente nos interesa la porosidad porque va a representar que se almacene hidrocarburos, o sea, lo que más nos interesa es que esa porosidad esté conectada para que me genere la permeabilidad, ¿no? exacto. O sea, cuando nosotros veamos ahora, cuando lleguemos al punto de evaluar porosidad, cuando yo dije, muchas veces uno ve cuantitativamente una porosidad que dice 10% contra otra dice 10%, 12%, que son valores muy similares. Vamos a ver que la distribución de esa porosidad y los tipos de porosidad pueden generar condiciones muchas veces muy diferentes. Porque vamos a tener que entender que ese 10% de porosidad, vamos a tener a su vez una parte de porosidad que no va a servir, una parte de porosidad que va a servir. Entonces hay que ver todas esas condiciones internas. Cuando nos metamos dentro del poro, vamos a entender qué es lo que sucede y por qué, más allá del valor 10% de porosidad para uno y para otro, en un caso puede significar una cosa y en otro caso puede significar otra cosa, cuando nos adentremos en el tema. Claro, y una consulta. Esta producción que usted marca tan alta de las rocas carbonáticas, ¿se debe a, o sea, porosidad secundaria interconectada que generó permeabilidad o se debe a que nosotros estimulamos esas formaciones? Eh, o sea, si se debe a que naturalmente producen eso o esa producción se debe a una estimulación que nosotros hacemos. No, generalmente los carbonatos, por ejemplo, de Medio Oriente, el presal brasilero, ese tipo de cosas, no necesitan
fracturas hidráulicas. No También. necesita. Porque son producciones excepcionales. Yo tuve la suerte de trabajar trabajé casi 5 años, digamos, en proyectos ahí del presar brasilero, y, y digamos que los pozos no se estimulan, pero piensen que son todos campos offshore. La diferencia entre los campos offshore y los onshore, digamos, los de tierra, es que, por ejemplo, imagínense un yacimiento, ustedes fueron bueno, vos creo, Joaquín, fue que dijiste que fuiste a Comodoro el año pasado, a Cerro Dragón, o por ahí Paula, que vive Sí, cerca de Comodoro. fuimos con Sí. Paula justo también. Ah, Fuimos bueno. a Cerro Dragón. Bueno, ustedes ven el Cerro Dragón, entonces es un yacimiento que está en tierra. Entonces, si yo tengo que de pronto, imaginémonos cuando eso se descubrió. Cuando Cerro Dragón se descubrió hace, no sé, 40, 50 años, de haber sido en la década del 60, o antes, bueno, la verdad que no sé. Pero cuando se descubrió, se empezó a desarrollar de una determinada manera. Lo que quiero decir es que hace 50 años lo que se empezó a desarrollar de una manera, hoy se está desarrollando 50 años después, o se está gerenciando 50 años después de una manera totalmente diferente. Y económicamente se puede hacer, ¿por qué? Porque solamente es mover un equipo de perforación o tirar caño o armar una batería, todo sobre caminos, sobre tierra, digamos. El mayor problema que nos podemos encontrar es un cañadón, una montaña, cosas así. Pero no quiero usar la palabra improvisación, pero se puede, digamos, cambiar, digamos, en el tiempo. Pero un yacimiento para desarrollarlo en el mar se tiene que diseñar y pergeñar desde el origen. Porque yo no puedo volver 80 veces a una plataforma de producción y decir, no, ahora tengo esta plataforma de producción acá, ahora le voy a llevar 25 kilómetros más allá porque es imposible mover caños y tirar caños en el subsuelo marino. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno arma y tiene un proyecto en el mar, desde el momento, o sea, esos momentos que yo les comenté del descubrimiento con el pozo explorador, la delimitación del campo con los otros pozos, a partir de ese momento es que uno se pone a trabajar y dice, bueno, este campo que tiene esta extensión, yo lo voy a desarrollar, supongamos, con 3 plataformas marinas. Y de donde yo perforo todos los pozos prácticamente al mismo tiempo y al mismo tiempo los pongo todo en producción. Porque yo no puedo volver a cada rato, lo tengo que dejar en producción, porque si no es carísimo. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre proyectos offshore y onshore. El onshore, si bien hoy, como la etapa de la humanidad que estamos, siempre vamos a querer tener procesos eficientes, etcétera, pero es más fácil, más económico, muchas veces cambiar algo onshore que cambiarlo en el offshore. ¿Sí? Nosotros acá en Argentina tenemos campos bueno, mismo Comodoro, tenemos campos que tienen producción de más de 100 años, siguen estando en producción, pero porque se puede ir cambiando en el tiempo muy fácilmente porque no es caro, y tampoco es muy problemático. En cambio, en el offshore es más complejo y más complicado. Eh, o sea que esta productividad no solo se da por, bueno, las propiedades de la formación, sino que también se da por una cuestión de esto de que la mayoría de los campos son offshore, lo que requieren que vos tengas que producir todo una vez que, o sea, que estás ahí. Como tenés que, Sí, o sea, tenés que sí, maximizar adelante. tu productividad quizás y poner, no sé, en un campo o en Comodoro, como que lo podés ir haciendo más lentamente porque capaz que la inversión no es tanto, ¿no? No, bueno, si hoy nosotros descubriéramos un campo en Comodoro, es lo que yo te decía, trataríamos de ser mucho más eficientes y lo proyectaríamos de otra manera. Hoy un poco esa es la manera que se trabaja, digamos, ¿no? Yo descubro, delimito y lo pongo en producción.
armo mi alternativa de desarrollo y lo gerencio. El tema con los offshore, digamos que el gerenciamiento se hace mucho más difícil, porque yo no puedo ir y volver 80 veces. De todos modos, por ejemplo, los campos de Medio Oriente, que también producen muchísimo, por eso son millonarios, digamos, ellos están todos en el desierto, no están en el mar, digamos, ¿no? O sea, están todos en tierra. En sí, digamos, los carbonatos tienen, digamos, ese plus de tener un sistema poral y muy particulares que los hace así, explosivos, digamos, ¿no? Producen mucho. Y a su vez tiene que ver el tipo de fluido, o sea, el tipo de hidrocarburo. O sea, yo que conozco, por ejemplo, el presal brasilero son carbonatos con un petróleo de alrededor entre 30 y 35 grados API, o sea, que es un petróleo muy bueno, y permeabilidad de hasta 7 darcy, o sea, 7000 milidarcy, y con espesores netos de 150 metros, 200 metros. O sea, imagínense, pero imagínense el obelisco, ¿sí? El obelisco, todo lleno de petróleo y a su vez obeliscos por toda la ciudad de Buenos Aires, todo lleno de petróleo. Y con una condición, bueno, y a su vez el factor de recuperación de esos pozos es mucho mayor. Y sus cositas, ¿no? Por ejemplo, el presal tiene CO2, por ejemplo. Entonces, bueno, eso se trata de aprovechar también porque el petróleo se produce con CO2, el CO2 no se puede quemar a la atmósfera por las cuestiones ambientales, entonces hay límites ambientales de cantidad de CO2 para quemar, para captarlo, entonces hay una parte de ese CO2 entonces, que se reaprovecha y se inyecta en el agua y se genera como una soda y a su vez eso genera toda una secundaria, una inyección de agua natural, por ejemplo ahí en el presal, ¿no? O sea, hay muchos factores, pero básicamente lo que quiero decir es eso, sí, los carbonatos tienen el plus de la capacidad productiva que tiene, ¿no? De almacenamiento y de producción que tiene. Y prácticamente no se estimulan, en algunos casos se hacen algunos lavados ácidos, una cosa así, para poder remover daño fundamentalmente, pero no se fractura. No me imagino cómo sería una fractura en el mar. Creo que nunca he visto fracturas en el mar. Bueno, podría preguntarle al profesor de la materia a ver si alguna vez vio algo de eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre esto? No. Bueno, si quieren hacemos un descanso acá. Son las 9 menos 20. ¿Les parece que volvemos a las 9 y terminamos un poquito antes de las 10? Dale, profe, sí. Antes de las 9 volvemos. Bueno, listo, 9 menos 5, 9 menos 2 volvemos y nos volvemos a encontrar acá. Yo dejo esta sesión prendida nomás, así que no salgan. O yo dejo la sesión prendida, si quieren salir, después vuelven a entrar, no sé. Ustedes deciden. Yo esto lo minimizo y también me voy a tomar agua, esas cosas. ¿Te hago una consulta? Sí. ¿La clase grabada después nos la envía a nosotros para que la tengamos? ¿O Sí, voy a ver, bueno, la voy a cortar ahora. En realidad yo no estoy grabando, pero después tengo que ver cómo la recupero, porque nunca lo hice. claro? ¿Está bien? Si Claro. yo lo puedo recuperar, se las mando. Veo cómo se puede levantar. Por ahí hacemos un curso de YouTube o algo y se las mando. Pero o sea, yo también doy clases en el IDVA y el IDVA tiene un sistema, digamos, que ellos graban las clases, digamos. No, o sea, yo tengo que apretar un botón y se graba. Pero ellos, como que el sistema se encarga de todo.
Así que yo esta la estoy grabando y después veo. Si yo la puedo salvar y no sé qué, yo se las envío, ningún problema. Claro. Igual preguntaba más que nada por las próximas, porque esta si bien es medio introductoria, capaz que para las próximas que vamos a ver temas que capaz que no vimos, estaría bueno como ir y volver cuando, o sea, cuando uno tiene la grabación como que nada, te sirve hasta para estudiar. Sí, 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 yo, esto lo voy a bueno, si hoy no me sale guardarla, pero después pregunto y trato de guardarla. Pero ya vi que se puede grabar, así que Dale, después lo, pero imagino que sí lo vamos a poder hacer. dale, muchas gracias. Bueno, nos vemos a las 9 entonces. Hasta luego.